Muy buenas noches, hermanos, y a los amigos que están presentes. Qué bueno estar con ustedes. Naturalmente estamos contentos, estamos cumpliendo años. Este año yo he tenido el privilegio de dos acontecimientos interesantes. Uno es que mi tía Rosa, la mamá de Ernesto, cumplió 100 años. Yo tengo una lista naturalmente incompleta, porque no sé los que antecedieron a mis familiares. Entonces, me parece interesante esa historia de la parte de los Eve o If, de mis tíos. Y la más joven murió de 85 años, le siguió otro tío mío que murió de 87. Mi tía Monga, que era la más pequeña de todas, murió con 89, casi cumpliendo 90. Y después de ahí, de los 8, 5 pasaron los 90 años. Está mi madre, que fue la que tenía el récord, llegó a 98, ya mi tía Rosa la sobrepasó. Y mi tío Fellito, que es el más joven, tiene 92. Y yo le dije en estos días, cuando cumplió años, bueno, ya usted está llegando. Él me había dicho que quería llegar a los 100. Entonces me dijo, no, yo ahora es a los 111, porque es que a mí me gusta el número 1, me dijo. Entonces, estamos esperando, si el Señor no ha llegado, que podamos seguir viendo a nuestros tíos, seguir cumpliendo años. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a mantenerla allí abierta en el pasaje que leyera nuestro hermano. Ese es el pasaje tema de este año, en primera carta a Timoteo, el capítulo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a demonios y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bien, el título de las intervenciones que nosotros vamos a tener en estos días, el título general es La apostasía de los últimos tiempos. Esta parte que acabo de leer no está desmembrada, sino muy unida a lo que comienza, a lo que ya el apóstol dice en el versículo 14 del capítulo 13, cuando dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Ya nosotros tratamos el año pasado esa porción y vimos lo interesante de esto. El apóstol Pablo tenía algo muy importante que decirle a Timoteo, y por eso dice, te escribo esto, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Dice, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Con este versículo 15 se ponen de relieve las verdaderas urgencias de la carta. Lo que está en juego aquí es la propia iglesia. Por lo tanto, había una gran urgencia de parte del apóstol por escribir este mensaje a esa iglesia. Y dice, si me retardo, es crucial que los creyentes sepan cómo deben de conducirse el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad.
A la iglesia se le ha confiado la verdad. A la iglesia se le ha confiado, mi hermano, la verdad. Eso tenemos que tenerlo muy bien pendiente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ahora bien, la conducta de los falsos maestros ha supuesto un abandono de esa verdad. Y vemos esto en el capítulo 6, versículo 5, 2 Timoteo 2, 18, 3, 8, el 4, 4. Vamos a leer el capítulo 6, versículo 5 de la primera carta. Dice allí el apóstol: disputa necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, y dice al final: apártate de los tales. Esos eran los falsos maestros que estaban luchando por introducir dentro de la iglesia la mentira. Por tanto, en vista de esto, es extraordinariamente importante no solo que Timoteo detenga a esos falsos maestros, sino que dirija a la iglesia a conectar con la verdad. Una parte negativa tenía que enfrentar a esos falsos maestros. Una parte positiva tenía que conectarlo a la iglesia con la verdad. Ese versículo que acabamos de leer en 1 Timoteo capítulo 6, vemos allí dos características destacadas de los falsos maestros. Allí se habla el apóstol Pablo, que eran corruptos de entendimiento, por un lado, y por el otro, privados de la verdad. La palabra corrupto es una palabra que viene de día, del día, esa palabra, ese término griego que significa a través de, es un intensivo, y la palabra harmenón, que habla de deterioro, y podríamos traducirla literalmente como totalmente corrupto, totalmente podrido, totalmente deteriorado. Su entendimiento estaba totalmente corrupto, totalmente deteriorado, podrido. Eran hombres corruptos de entendimiento con respecto a la verdad, y además privados de la verdad. Como traduce la Nueva Versión Internacional, carentes de la verdad. Y la verdad acá, aletheia, se refiere a la verdad del Evangelio. A la verdad del Evangelio. Ellos estaban privados de la verdad. Por lo tanto, el apóstol dice: para que sepas. Saber, del griego eido, porque hay dos términos que en el griego se traducen al español como saber, pero aquí se utiliza eido, significa sabiendo más allá de toda sombra de dudas. El tiempo perfecto del verbo enfatiza la naturaleza duradera o la permanencia de ese conocimiento. La diferencia entre la otra palabra ginosco y esta palabra oida podemos notarla claramente si vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 8, Juan capítulo 8, verso 55. Dice el Señor allí: pero vosotros no le conocéis. Esa palabra no le conocéis es la palabra ginosco. Sugiere que no le conocen absolutamente, no le conocéis. Vosotros no le conocéis. Y utiliza Juan la palabra ginosco. Y dice: mas yo le conozco.
Ahí utiliza el Señor la palabra eido, quiere decir con ello que Él le conoce perfectamente. Por lo tanto, el apóstol Pablo quiere que ellos conocieran perfectamente, para que citando vosotros sepáis, ¿qué tenían que saber ellos? Que sepan cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, mi hermano, es columna y es baluarte de la verdad. Así como una columna, aquí tenemos columna en este edificio, soporta el techo, ¿verdad? Y el baluarte es el cimiento, la base sobre la cual descansa esa columna. Así la iglesia soporta la gloriosa verdad del Evangelio. No hay otro organismo, no hay otra estructura en el mundo que haga esas veces. Le corresponde a la iglesia. La iglesia es, mi hermano, columna y baluarte de la verdad. Este verso podría ser parafraseado de la siguiente manera: la iglesia de Dios viviente es la columna y más aún el fundamento de la verdad. Es la columna y el fundamento de la verdad. Algo que ilustra este hecho se puede encontrar en el caso del templo de Éfeso, el templo de la ciudad de Diana allá en Éfeso. Los pilares estaban colocados sobre una base. Diana tenía allí su columna y tenía su base, pero no tenía columna ni base para la verdad. La suya era una impostura, un engaño, solamente tenía una apariencia de verdad. Pero la iglesia es columna y es baluarte de la verdad. La iglesia es la guardiana y la promotora de la verdad de Dios. Ustedes seguro han estado oyendo muchas veces una palabra que se ha puesto de moda. Y dicen, estamos viviendo en los tiempos de la posverdad. Está pasando algo en Rusia, en Ucrania. Uno no sabe si el que está diciendo le está hablando la mentira o es la verdad. Pero la iglesia no. La iglesia es guardiana y es promotora de la verdad de Dios, de la verdad absoluta. Ahí no hay la menor duda de que esa es la verdad. No estamos como iglesia aquí por razones secundarias, como la construcción de grandes edificios o grandes congregaciones numerosas, que son asuntos importantes, pero son asuntos secundarios. El énfasis en la verdad no disminuye el aspecto práctico de la conducta en la iglesia, ni minimiza el deseo de Dios de que alcancemos a muchas personas para Cristo. Eso no lo minimiza, pero tenemos nosotros que tener bien presente en nuestras mentes y corazones que tenemos una prioridad. Somos columna, baluarte, guardiana, promotora de la verdad de Dios. El punto de Pablo aquí es mantener todo amarrado a la verdad. Una buena pregunta para hacer entonces sería, ¿cómo se relaciona esto con nuestra protección y nuestra propagación de la verdad de Dios? ¿Cómo se relaciona esto? Es importante que nosotros tengamos eso bien claro en nuestra mente. En el versículo 16 tenemos uno de los grandes versículos que tiene toda la Biblia. Y es tan grande que yo quiero que ustedes al unísono, todos juntos, leamos Primera de Timoteo 3:16.
Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es una estrofa de un himno cristiano. Este himno es un himno de alabanza. Aquí tenemos la afirmación poética de la doctrina verdadera, de la doctrina característica del cristianismo. Ahí tenemos. Y aquí tenemos un verdadero modelo de lo que debería cantar la iglesia hoy. ¿A usted le gusta cantar? Yo tengo un hermano, bueno, yo solamente tengo un hermano, varón, como dirían. Mi hermano clasifica a los cantantes en tres, dice él. Dice él que hay cantantes que saben cantar y cantan bien. Hay otros que no saben cantar y cantan bien, pero él decía que nosotros, y me incluía a mí, somos los que no sabemos cantar ni cantamos bien, pero nos gusta cantar. Entonces, vaya, qué bueno es que la iglesia cante himnos con el peso doctrinal de este modelo que tenemos acá. No himnos banales, no canciones de poco peso, no canciones que aportan poco a la edificación de la iglesia. Mi mamá con frecuencia me decía ya en los últimos tiempos, cuando terminaba las canciones, los conciertos, se me acercaba y decía, ¿y qué es lo que él decía? Porque a ella le gustaba oír lo que estaban diciendo, pero yo, no mami, que esto no es para que usted oiga, eso es para que usted lo goce. Aquí tenemos un modelo de lo que debería cantar la iglesia de hoy. Ahora bien, entrando ya a este capítulo 4, tenemos uno de los peros de la Biblia. Dice pero, y cuando usted encuentra un pero, párese. Párese porque algo ahí que no ha seguido. Parece que necesita un momento de reflexión. Deténgase. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera Timoteo 4, del 1 al 5, no inicia un nuevo tema. Pablo, quien ha dado sus instrucciones con respecto al verdadero entendimiento de la ley, la gracia y la salvación, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 7, y también sobre el comportamiento de la iglesia y el liderazgo, en el capítulo 2, versículo 8, hasta el capítulo 3, versículo 13, y se ha detenido para poner sus instrucciones en la perspectiva adecuada en 1 Timoteo 3, 14 al 16, ahora concluye señalando que este tipo de problemas deberían haberse esperado, porque el Espíritu había profetizado claramente su ocurrencia. Pero en los últimos tiempos vendrían, ¿qué? Dice, en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Hay un estudioso, Hibbert, que dice, el pero inicial introduce un contraste entre el sublime misterio de la redención que la iglesia confiesa como la norma de la fe cristiana y el próximo alejamiento de la fe, sobre el cual advierte el Espíritu. Timoteo debe llevar a cabo su trabajo
con la clara conciencia de esta sombría perspectiva. Había problemas, vendrían problemas, y eso tenemos nosotros que tenerlo bien en mente. Por lo tanto, podríamos hacer aquí, si usted está de acuerdo conmigo, una primera división. Estamos, hermanos, involucrados en una guerra espiritual. ¿Qué le parece? No es una guerra como ahora se está llevando a cabo entre Rusia y Ucrania. No es ese tipo de guerra. No es una guerra como la que hasta hace poco, y todavía por eso usamos unas mascarillas, teníamos nosotros que librar contra un órgano que no se veía. Un elemento que uno no lo veía pero mataba, y mata, sigue matando. Ya todos ustedes son especialistas en lo que es el COVID. Nadie tiene que hablarle de eso. Ese virus que afecta el sistema respiratorio muy particularmente. Pero esta guerra es una guerra de tipo espiritual. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero el Espíritu dice claramente. Este párrafo, como dijimos, está involucrado muy estrechamente con la porción que va del capítulo 3, versículo 14, versículo 16, mediante una conjunción de. Y esa conjunción, que en el griego es de, podría significar así, o como hay traductores que prefieren, pasando al asunto siguiente, o como lo traduce la Reina Valera 60, que usted y yo tenemos, pero, y hay otros que lo traducen como sin embargo. Este último sentido, este adversativo, sin embargo, podría ser el mejor. En los versículos anteriores, Pablo afirmaba que a la iglesia se le había confiado la verdad, a saber, la verdad que cantamos acerca de Cristo. Sin embargo, el apóstol prosigue y dice que el Espíritu dice claramente en que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe, o sea, abandonarán la verdad. La frase en los últimos tiempos es una frase interesante, significa un poco más adelante, no muy lejos en el futuro. Es decir, los falsos maestros iban a surgir dentro de la iglesia casi inmediatamente y continuarían hasta nuestros días y hasta el fin de los tiempos. Todavía tenemos nosotros que bregar con esos falsos maestros. El punto está bien planteado. La iglesia y el creyente genuino tienen que estar constantemente en guardia contra las falsas enseñanzas. Así como usted tiene una mascarilla, ¿por qué? Porque se está defendiendo de un virus que usted no lo está viendo, pero anda por ahí. Y usted se pone en guardia, ¿verdad? Así tiene también el creyente que resguardarse de las falsas enseñanzas. Porque dice que el Espíritu habló sobre ello claramente, de manera expresa, de que eso iba a ocurrir. Habló con palabras claras, de modo que nadie pueda quedar albergando duda alguna. Sobre los últimos tiempos, MacArthur dice que la frase se refiere al período desde la primera venida de Cristo hasta su regreso en la segunda venida. La apostasía existirá a lo largo de ese periodo, alcanzando su clímax poco antes del regreso del Señor. Nosotros entonces estamos en una condición todavía peor que la que tuvieron los hermanos en los días en que los apóstoles todavía estaban aquí en la tierra.
Y dice que algunos apostatarán de la fe. O sea, algunos se apartarán, abandonarán la fe. Tenga en cuenta, hermano, que esto es una profecía. Y por lo tanto se cumplirá. ¿Quiénes son esos algunos que abandonarán la fe? Son farsantes, profesantes sin fe, no poseedores genuinos de la verdad, de la fe de Cristo. Ellos pronuncian muchas veces la ortodoxia, así como lo hacían los fariseos, y el Señor dijo, lo que ellos digan que hagan, háganlo, porque ellos se sientan en la cátedra de Moisés. Ahora no hagan lo que ellos hacen. Entonces estos falsos maestros pueden ser que sean ortodoxos, tienen la doctrina correcta, pero no tienen la práctica correcta, o sea, no son ortoprácticos. Dicen que creen, pero sus vidas desmienten su creencia y su apostasía es una clara evidencia del estado de su corazón. Así son ellos. Y un apóstata es aquel que se ha desviado de la verdad revelada, de la verdad divina, de la verdad de Dios. No es que ellos han caído involuntariamente, sino en ello ha habido un alejamiento deliberado de la fe una vez profesada. En resumen, algunos abandonan deliberadamente lo que antes ellos habían profesado creer. Como Pablo explica, se alejan cuando caen en las falsas enseñanzas que él luego va a describir a continuación. Apostatarán de la fe. ¿Qué es la fe? ¿A qué se refiere el apóstol aquí cuando habla de fe? No se está refiriendo a la fe salvadora, a esa fe subjetiva. Eso que la gente dice, yo tengo mucha fe. No se está refiriendo a eso, sino que se está refiriendo al aspecto objetivo de ella. O sea, lo que se cree, las enseñanzas esenciales de la fe cristiana, especialmente el Evangelio. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 9, dice allí el apóstol, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Se está refiriendo aquí a los diáconos, que guarden, ¿qué? El misterio de la fe en el sentido de la verdad revelada. Todo lo que tiene que ver con la doctrina cristiana, muy particularmente con el Evangelio. Decía Warren Wiersbe, y lo estoy citando, hay un cuerpo de verdad establecido, depositado por Cristo en su iglesia, y esto es la fe. Judas lo llama la fe que una vez fue entregada a los santos, en Judas 3. Los primeros cristianos reconocieron un cuerpo de doctrina básica que enseñaron, guardaron y se comprometieron con los demás. Los cristianos pueden diferir en algunos asuntos de interpretación y práctica de la iglesia, pero todos los verdaderos cristianos están de acuerdo en la fe. Y apartarse de la fe es producir desunión dentro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, esa fe no es más que el depósito de la verdad cristiana. Y esa es la que Judas muy particularmente llama a que debemos defender esa fe una vez dada a los santos. La fe, cuando se utiliza con el artículo, por ejemplo, dice el nuevo que leímos, y que guarden el misterio de la fe. En un artículo, la. Cuando se utiliza así, y lo vemos que hay otros pasajes en el capítulo 4, versículo 6, capítulo 5, versículo 8, entre otros, se está refiriendo a la verdad revelada, a todo el cuerpo doctrinal. Por eso, muy particularmente a los diáconos,
el apóstol le dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. La fe explica lo que es este misterio. La fe significa toda la doctrina cristiana, las verdades distintivas del cristianismo. Por lo tanto, el misterio es la verdad de la cual está hecha la fe cristiana. Y esa es la verdad que la iglesia dice es columna y es baluarte. La iglesia se ha tomado para hacer diferentes cosas en los últimos tiempos. Se brinca, pero la iglesia, su función principal es ser columna y ser baluarte de la verdad. Estoy terminando. Para los que se llevan están mirando los relojes. Y yo creo que aquí a la 1 estamos todo el mundo en su casa. Que terminado este primer punto, vamos solo a introducir el segundo. La guerra espiritual involucra a la mente, mi hermano. Póngase eso claro. La guerra espiritual involucra la mente. Dice Pablo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ellos buscan apartar la mente de la verdad. Y cuando eso ocurre, comienza la persona a prestar atención al error. Es de suma importancia que usted ponga atención a esto. Dice, prestando atención. La palabra allí, prestando atención, está en lo que se llama el tiempo presente continuo. O sea, están prestando atención continuamente a esos espíritus engañosos, a esos espíritus seductores y a las doctrinas de demonios. Note que aquí vemos enseñanzas que están calculadas, todas ellas, para afectar la mente. Afectar la manera que uno piensa, y la forma que uno piensa, mi hermano y mi amigo, determinará la forma en que uno se comporta. ¿Usted sabía eso? ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado, dichoso, el varón que no anduvo en ¿qué? En consejo de malos, porque comienza por ahí, chacho, ¿y para dónde tú vas? Oye, tú vas ahí todos los días a la iglesia. No, hombre, no, Tú no tienes que ir todos los días, porque comienza por ahí. Comienza en la mente. Y eso afecta la manera en que uno se va a comportar. El punto, mi hermano, es que la apostasía, oiga bien, como regla general, siempre comienza en la mente. Siempre comienza en la mente. El campo de batalla es siempre la mente. Y la batalla es por la verdad. Así que tenga eso muy bien presente en su mente. Tenga en cuenta, mi hermano, que ese verbo, como decíamos, prosechontes, prestar atención, significa más que prestar atención, más bien significa una sensación de apegarse, de aferrarse, de adherirse a lo que tú le prestas atención es lo que te va a arrastrar. Tienes que tener mucho cuidado con eso. En el presente contexto, los espíritus engañadores son casi con seguridad espíritus demoníacos. Recuerde que Satanás es el padre de la mentira. Y el Señor dijo que no hay verdad en él. Juan 8:44. Y de alguna manera, estos espíritus interactúan e influyen en los cristianos nominales, los cristianos de nombres, en los profesantes. Va trabajando con ellos. Y sus ataques son como flechas de fuego que van haciendo el daño en esos profesantes sin fe. Y a ellos va llegando esas mentiras propagadas por esos falsos maestros que se han desviado de la verdad. Por lo tanto, mi hermano, la mejor manera de no caer en la mentira es
inclinarse ante la verdad. Vamos a ver Juan capítulo 14, versículo 6. Dice allí, hablando el Señor, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie jamás dijo palabras como esta. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, la mejor manera de nosotros evitar ser afectados por las doctrinas de error es apegarnos al Señor, a la verdad personificada. Haciendo de esa manera, también le hacemos caso al Espíritu de la verdad, que nos conducirá a toda verdad, y no le haríamos caso a los espíritus seductores, engañadores. Dice que, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ese término engañadores lleva la idea de aquello que hace que uno se desvíe en este caso de la verdad. Entonces, la mejor manera para nosotros defendernos de la mentira es apegarnos, sumergirnos en la verdad. Esos espíritus son lo contrario al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene, entre otras cosas, una función, es llevarnos a toda verdad. Pero estos espíritus nos llevan a toda mentira. Es totalmente, diametralmente opuesto a la función del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad, esto nos conduce a toda mentira. Uno recuerda la palabra de despedida del apóstol a Timoteo. Le dijo, entre otras cosas: los hombres malos y los impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Engañando. Habla de algo activo, ellos están engañando, pero a la vez pasivamente ellos están siendo engañados. Además, hay doctrinas de demonios, y cuando habla de doctrinas de demonios no está hablando de lo que en teología hay una rama que se llama la demonología, porque hay que estudiar, hay que conocer al enemigo. Entonces se da esa clase para uno conocer las características, los atributos de los demonios, pero no es esto. Aquí la palabra es didascalía, más bien son enseñanzas de los demonios. Los demonios, mi hermano, son estudiantes de teología, y bueno, ¿saben Biblia? ¿O usted cree que no? Ellos saben. Son buenos estudiantes de teología y tienen su sistema de doctrina. Las doctrinas de los demonios, aquí referidas, tienen que ver con lo que ellos proclaman, y se refieren a doctrinas que tienen origen en ellos. Entonces, de lo que se está hablando no es de doctrina sobre demonios, sino de doctrina inspirada por demonios. Nosotros sabemos que la Biblia es inspirada por Dios, y el Espíritu Santo actuó como un agente en lo que tiene que ver, lo que tuvo que ver con la inspiración de esos hermanos que escribieron la Biblia. Ahora bien, estos engañadores, estos demonios, son inspiradores, pero del mal, de lo malo. Y pensamos nosotros, y con esto estoy terminando, ¿nos recuerda el primer demonio mentiroso? Yo quiero que vayamos a el libro de los Principios, a Génesis, en el capítulo 3,
Siempre es bueno ir a Génesis, porque ahí están los principios. Capítulo 3 de Génesis, versículo 3 al 5, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si usted es un lector atento, se dará cuenta de lo siguiente. Fíjense, la serpiente le dijo a la mujer: ciertamente no morirás. Pero ya Jehová le había dicho que el día que comiera de ese árbol iba a morir. Entonces, está contradiciendo lo que ya Dios le había dicho a ellos como un mandamiento, que no comieran de ese árbol, de ese fruto, porque ciertamente iban a morir. Por lo tanto, dice: no moriréis. Eso se llama, en buen dominicano, una mentira, porque ya Dios, el Dios de toda verdad, había dicho que morirían. Y Satanás dice que no iban a morir. Porque Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Otra mentira. Otra mentira. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense cómo él pudo engañar a la mujer con mentiras, porque ella no tenía un conocimiento acabado de la palabra de Dios. ¿Por qué mencionó nuestro Señor cuando fue tentado allá en el desierto? Porque en todo momento apeló a la palabra, a la verdad. Para poder vencer el error, tenemos que conocer la verdad. El problema del creyente hoy día es que tiene poco conocimiento de la verdad. El creyente de hoy se está alimentando de bocadillos. Se come un pancito en la mañana, al mediodía, porque es creyente, naturalmente se come otro pancito, y en la noche para acostarse otro. Y a golpe de pancito nadie puede desarrollarse. Hay que conocer la Biblia de tapa a tapa, porque el enemigo la conoce y el enemigo te va a atacar por ahí. Y la única manera que nosotros podemos enfrentar el error es con la palabra, porque la palabra es la única arma ofensiva que tiene el creyente. Todas las demás armaduras son defensivas. La palabra es la única ofensiva. Cuando el Señor le decía, escrito está, y citaba correctamente la palabra, Satanás cambiaba, hasta que finalmente se fue, y dice que lo dejó por un tiempo. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, dice el apóstol, por la hipocresía de mentirosos, por medio de la hipocresía, que no es más que una falsedad de los mentirosos, iban ellos a padecer el engaño. La hipocresía representa las diversas formas de simulación, actos falsificados a los que el engaño recurre con el esfuerzo de tomar por sorpresa al oyente de las mentiras. Satanás es astuto. Yo oigo que la gente dice, Satanás es sucio. Bueno, yo a veces lo digo, pero es lo que es astuto. Él se presenta como un ángel de luz, él sabe simular. Él es un simulador, un engañoso, un engañador redomado. Y él busca cómo engañar de la manera que sea
al incauto con sus mentiras. La hipocresía de mentirosos. La palabra mentirosos viene de una expresión griega, pseudologos. Solamente ahí está esa palabra, en toda la Biblia. Pero Robertson dice que esa palabra pseudologos se podía traducir como uno que habla mentira con mucha frecuencia y largamente. Pseudo es falso, logos es hablar. Habla mucho, pero siempre mentiras. Está diciendo mentiras. Ahora bien, mi hermano, no necesariamente están diciendo mentiras abiertas. Satanás tendrá toda la cosa, pero no es bruto. No te va a decir mentiras abiertas. Es lo que es un especialista en la medio verdad. Cuando se acercó a Eva, le dijo, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Es diferente que se le dice, no tienes que comer, come todo lo que tú quieras. No, es una pregunta. Como ella no estaba muy clara al respecto, resbaló, le agregó a lo que Jehová le había dicho, porque dijo, no, de todo árbol del huerto podemos comer, pero del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, dice que no coméis, no debemos comer ni le toquéis. Pero Jehová no le había dicho que no podían tocarle. Eso se lo agregó ella e hizo que la palabra fuese insuficiente. Bien, vamos a dejar algo para mañana, porque mañana es otro día. Pero vaya pensando, hermano, vaya pensando seriamente en lo que estamos nosotros diciendo con respecto al tema de este año. Estamos viendo en principio vimos cuál es la tarea fundamental de la iglesia. Que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad. Le decía yo a mi esposa, estaba oyendo a un intelectual ayer, un intelectual español, hablando acerca de lo que le decía, lo que llama el tiempo de la posverdad. Y casi me animo, digo, cualquiera le cambia el título. Y después le dije a ella, no, yo no creo, porque es que el mundo nunca ha tenido la verdad. El mundo está bajo la influencia del maligno, y el maligno nunca ha tenido la verdad. Se habla entre los de afuera de que estamos en la posverdad y todas estas cosas, pero ellos nunca han tenido la verdad. La verdad la tiene la iglesia. Y tenemos una gran responsabilidad de ser columna y baluarte de la verdad. Pero lo que el apóstol Pablo quiere que nosotros sepamos, que vamos a tener una guerra sin cuartel, contra falsos maestros que van a estar influidos por demonios, enseñando la mentira, introduciéndola dentro de la iglesia. Esa es la apostasía, desviación de la verdad, y por lo tanto ocasionando daño a la iglesia y interfiriendo en lo que es la función de la iglesia, que debe ser columna y baluarte de la verdad. A medida que vayamos, los demás hermanos vayan tratando la parte que les corresponde, vamos a ver en un momento dado los mecanismos de que el apóstol Pablo habla acá, cómo nosotros podemos enfrentar entonces de manera exitosa esos ataques de esos falsos maestros que están tratando de minar a las iglesias y hacerla inútil en su función de ser. En el mundo no hay otro que no sea la iglesia,
columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos en esta noche porque hemos podido reunirnos acá y pensar en estos 98 años que esta congregación está celebrando. Pensamos en los inicios, fueron inicios muy humildes, con muchas dificultades, pero gracias te damos a esos hermanos que vinieron, a las precariedades de nuestro país. Pensamos en nuestro hermano Reed y sus acompañantes. Gracias, Padre, por esa disposición a compartir las buenas nuevas de salvación. Y llegó el momento que llegó a nuestros oídos también esa noticia maravillosa de que había oportunidad de salvación también para nosotros. Y qué bueno que hoy podemos, 98 años después, decir todavía que hay oportunidad para todo aquel que quiera. Y te rogamos, Padre, si hay algún amigo en esta noche que no te conoce, que tu Santo Espíritu obre en sus corazones y él pueda darse cuenta que para él hay una hermosa oportunidad. Rogamos, Padre, que tú nos ayudes, que a pesar de las dificultades, nosotros como iglesia podamos seguir siendo columna y baluarte de la verdad. Bendícenos, guíanos siempre. Te pido todas estas cosas, dándote la gracia por todo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.